Eso era un deseo del corazón del Padre. Con la gracia santificante de nuevo, la presencia de Dios en nuestra alma, se enciende ese fuego de que esperar en la vida eterna. Una esperanza que se fundamenta en la fe, porque yo conozco a Dios y yo sé que este Dios es fiel, que este Dios es misericordioso. Hola, bienvenida a todos los oyentes de Radio Franja, también a aquellos que se conectan por medio de YouTube. Volvemos a retomar nuestro programa Peregrinos de la Esperanza. Recordemos que estábamos viendo la bula Spes no confunde, que había una convocación que había realizado el Papa Francisco, de que convocaba a toda la iglesia a vivir este año jubilar. Habíamos visto con nuestro hermano Joni, seminarista del Seminario Mayor San Pedro Apóstol, la primera parte de esa bula que trataba de los caminos, de ese seguimiento a Cristo, de esa donación que nosotros también debemos de hacer y ese signo que debemos de ser. Ahora tenemos a una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la hermana Andrea, también docente aquí en el Seminario Mayor San Pedro de las asignaturas Introducción a las Sagradas Escrituras y también en este segundo semestre Eclesiología. Hermana, bienvenida. Muchas gracias. Hermana, ¿cómo ha iniciado su vocación? ¿Sí? ¿Cómo propiamente ha sido como ese llamado para que el Señor la trayera, bueno, al Instituto Mater Dei, a la vida de amistad con Dios más aún, más íntima? Bueno, muy simple, no ha habido grandes acontecimientos, pero tuve la gracia siempre de crecer en una familia católica, de ir siempre a un colegio católico, entonces como que siempre me eduqué en ese ambiente, ¿no? Entonces es verdad que llega un momento en una etapa de la vida en que uno se aleja un poco, pero el Señor nos vuelve a buscar, nos vuelve a llamar. Yo puedo decir que a los 15 años tuve como una conversión fuerte, donde comencé específicamente la vida parroquial y a insertarme cada vez más en la vida parroquial hasta llegar a vivir prácticamente haciendo actividades en la parroquia, dando catequesis, con los grupos de jóvenes. Entonces el Señor ahí fue mostrando y manifestándose que era Él a quien yo debía seguir, ¿no? Es verdad que tuve la gracia de estudiar antes, era universitaria, y yo me acuerdo que mi directora espiritual en ese momento me decía que si yo tenía vocación, el Señor iba a preservar esa vocación. Entonces, bueno, y fue así, ¿no? Pude estudiar, pude recibirme, trabajar también, tener esa experiencia, pero yo veía que esa experiencia del trabajo y de lo que yo era ya como profesional no me llenaba, ¿no? No me llenaba. Había algo más, ¿no? que buscaba y que evidentemente era el Señor, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue todo muy rápido, después desde que uno se da cuenta y que escucha esa llamada de Dios, porque es una llamada de Dios la vocación. Y bueno, ahí ya es verdad que yo ya era grande, tenía 23 años, entonces ya tenía todo un caminito hecho, una vida hecha, muy independiente era también, entonces volver a escuchar el llamado de Dios y tener que decir sí era difícil. Pero bueno, el Señor dio las gracias para ese momento y cuando yo dije sí fue todo como muy rápido, ¿no? Ahí, bueno, el Señor fue armando el caminito, preparando el camino para que yo pudiera dar ese paso, ¿no? Y además que el instituto, siempre yo crecí con las hermanas también, ¿no? Estaban en la misma provincia donde yo vivía, entonces eso no fue difícil, ¿no? Porque yo sabía que era ese lugar y no otro. Qué bueno, hermana. Hermana, y también, claro, la hermana nos dicta clases, entonces sabemos un poco más. ¿Cómo fue ese momento ya de separarse de la familia propiamente, ¿no? Porque, claro, usted decía que pues estaba en la misma comunidad donde estaban las hermanas, ¿no? En el mismo como lugar. Cuando le dijeron que tenía que salir del país,
¿Cómo fue ese momento con la familia, que el Señor ya le pedía salir del país? La verdad que a mí en lo personal al principio no me costó tanto porque yo veía que era un llamado de Dios eso también, ¿no? Y lo sentía muy en el interior, ¿no? Es verdad que cuando tuvimos que dejar Argentina, nos ofrecieron, ¿no? Nos dijeron quién, bueno, por supuesto, rezar ese llamado y ver si uno se sentía llamada a ir a esas lejanas tierras donde todo era adverso, todo era distinto, hasta el idioma era distinto. Entonces era como un entusiasmo interior que uno tenía porque sabía que el Señor estaba llamando, era el llamado de Dios, y responder a eso. Pero es verdad que para mis papás fue muy difícil. A mí al principio era el primer entusiasmo, claro. No cuesta, pero después sí. Después costó mucho porque, bueno, uno cuando cae en la realidad de que está tan lejos y que... Claro, el idioma, ¿no? Porque en Canadá pues no hablan propiamente el español. Exactamente. La cultura distinta. Todo distinto. El clima, ¿no? Pasar con temperaturas sumamente bajas, a la cual uno no está habituado. Entonces era todo muy adverso, ¿no? Entonces, y a medida que pasaba el tiempo, uno empezaba a sentir la ausencia de la familia también, de la patria, ¿no? No solo de la familia, sino de la patria. Entonces, pero bueno, ahí siempre está el Señor también para consolarnos y ayudarnos y fortalecernos. Qué bueno, hermana. Hermana, ¿y qué mensaje le deja a aquellas jóvenes o aquellas muchachas, señoritas, que sienten en su corazón ese llamado? Sí, quizás tengan ese temor de dar ese sí. ¿Qué mensaje le diría usted a ellas? Simplemente el estar convencida de que el Señor llena todo, ¿no? Él colma todo. Todas las expectativas, más allá que al principio uno no lo vea tan claro, o dude de eso, pero yo creo que el Señor, cuando pone un llamado en el corazón, una vocación en el corazón, Él da la gracia para responder a ese llamado, ¿no? Entonces tenemos que confiar en esa gracia, ¿no? Porque es segura, ¿no? Él no nos pide nada superior a nuestras fuerzas, ¿no? Entonces Él da esa gracia para responder y tenemos que ser muy dóciles y tener esa apertura de corazón para dejarnos, ¿no? Hacer por el Señor y responder a esa llamada, ¿no? Al principio es verdad que no es fácil, ¿no? Porque uno piensa mucho en la familia, en lo que deja, pero el Señor devuelve el 100 por 1. Eso es seguro. Qué bueno. Bueno, hermana, ya entrando al tema propiamente que nos corresponde hoy, que es la segunda parte de la bula Spes no confundit. ¿Qué nos dice el Papa en la bula? ¿Qué es el signo de esperanza? ¿Qué significa ser signo de esperanza? El Papa muy hermosamente nos habla cómo nosotros, como cada uno en lo personal, tiene que ser ese signo de esperanza, ¿no? Pero para ser ese signo de esperanza, el Papa nos dice que somos nosotros los primeros que nos tenemos que dejar transformar por el Señor. Entonces, para poder transmitir y ser ese signo de esperanza para los otros, ¿no? Es un llamado también de dejarnos en lo personal, ¿no? Esa conversión que el Señor nos pide, pero dejarnos transformar por Él, ¿no? Y esa transformación se da y viene específicamente de esa unión con Él, ¿no? De esa intimidad con Dios. No, si no tenemos ese trato íntimo con el Señor, esa intimidad con Él, bueno, no vamos a poder ser transformados por Él, ¿no? Y dejarnos transformar por su amor, ¿no? Y en la medida en que nosotros seamos transformados por el amor de Dios en nuestra vida, en el día a día de nuestra vida, vamos a ser signos de esperanza para que otros también puedan ser transformados por Dios, ¿no? Ser ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo. Claro, es muy importante, ¿no? Porque hoy en día, como tratábamos y decíamos en el programa del Corazón de Jesús, que el Señor vino a ser signo, ¿no? También es signo visible y del Padre Celestial, y que nosotros también estamos llamados a ser signo para otros, ¿no? Que no conozcan pues este misterio de amor de Dios para con el hombre. Entonces es bien bonito, ¿no?
Y ahorita, hermana, el llamado que nos hace el Papa, ¿a qué llamado nos invita? ¿Qué llamado, sí, como a qué nos invita el Papa Francisco? Invita a esto, a dar lo que somos, ¿no? En el fondo. El Papa en la bula muy hermosamente hace referencia mucho a la pastoral penitencial, ¿no? Como el acercarnos a los presos, darles esas palabras de aliento, ¿no? Incluso habla de los ricos, ¿no? Como también aquellos que tienen más sean ese signo de esperanza en lo material para con aquellos que más lo necesitan. Pero me parece también sumamente importante que ese signo de esperanza nazca del amor de Dios, ¿no? Porque uno puede tener mucho y puede dar, pero sin amar, ¿no? Y no dar hasta que, como decía la madre Teresa, dice, amar y dar hasta que duela, ¿no? Entonces el Señor me parece que es una invitación este año jubilar de acercarnos, de dar lo que somos, ¿no? Una palabra de aliento, un consuelo, el estar al lado de alguien que lo necesita, ¿no? Poder ayudar a morir a alguna persona dignamente, ¿no? A que cada uno pueda tener su dignidad como persona, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Así es, hermana, un llamamiento que nos hace el Señor, ¿no? De poder aferrarnos a ese amor, porque lo importante no es lo mucho que hagamos, sino si estamos amando mucho, ¿no? Lo dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Entonces, también, hermana, en ese amor, ¿cuál es el ancla? ¿Sí? ¿Cuál es el ancla de la esperanza? ¿Dónde podemos poner la esperanza para que se mantenga, ¿no? Para estar bien firmemente en esta vida, sin perder como el horizonte, ¿no? Yo creo que es fundamental volver a recordar el fin para el cual hemos sido creados, ¿no? Esa es nuestra ancla y tiene que ser nuestra meta, ¿no? Que es la vida eterna, como también hermosamente el Papa lo pone. Estamos llamados para la vida eterna. Entonces nuestro fin es eso. Y no lo debemos perder de vista, ¿no? Porque cada acto, cada obra, cada gesto que podamos realizar o dar a las personas tiene que ser con vista a eso, ¿no? A la vida eterna, de poder llevar a otros, ¿no? Esto que puedan conocer a Dios para que puedan alcanzar la vida eterna. Que cada obra que nosotros hagamos es mérito de vida eterna, tiene mérito de vida eterna. Entonces eso yo creo que es algo que perdemos muy frecuentemente de vista, y en esta sociedad hoy día en que el materialismo, el egoísmo ha invadido, digamos, los corazones de la gente, se pierde de vista esto tan importante que es nuestra vida futura, ¿no? Que es la vida que no va a tener fin y a la cual todos estamos llamados, ¿no? Que en el fondo es ese llamado que el Papa también siempre ha hecho, que es a la santidad, ¿no? Estamos llamados a ser santos en el lugar que nos toca a cada uno y que el Señor quiere para cada uno en cada una de las vocaciones. Estamos llamados a ser santos. Entonces, y esa santidad tiene mérito de vida eterna, ¿no? Entonces, es para eso. Nuestra vida aquí en la tierra es esa preparación para esa vida futura que no tiene fin. Así es, hermana. Entonces debemos de poner nuestra ancla en la vida eterna. Exactamente. Y afianzados en el amor, debemos de, claro, vivir bien unidos a Él, ¿no? Muy bien decía usted. Hoy en día el individualismo, el relativismo, el materialismo que se ve en la sociedad y más que todo en los jóvenes, ¿sí? Que se entregan a sus pasiones, que se olvidan de sí mismo, que se olvidan del fin que Dios les ha otorgado y que propiamente pierden el horizonte en su vida, pierden el sentido de su vida. Entonces el Papa nos invita también a que miremos en este año jubilar, ¿sí? Y retomemos ese horizonte que quizás por cualquier circunstancia hemos olvidado, el de volver a orientarnos, ¿no? Usted, hermana, bueno, después de todo lo que hemos hablado, el signo, el llamamiento, el ancla que el Papa nos invita, ¿qué mensaje le deja a todos los que nos ven? Yo creo que eso, lo que acabamos de mencionar, lo que tú acabas de mencionar, Robin,
Robinson, yo creo que es algo muy importante, es no perder de vista este llamado de Dios a la santidad, que todos somos llamados a ser santos. Y yo creo que es fundamental porque eso nos da como el puntapié para todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Si perdemos de vista el fin, que es Dios mismo, perdemos de vista todo el resto, ¿no? Todo el resto no tiene sentido, ¿no? Entonces, nuestra vida solo tiene sentido si estamos anclados en Dios. Si no, pierde todo sentido. Entonces me parece que creo que este año de la esperanza, este año jubilar, es para volver, ¿no? Para volver a ser transformados por Dios, dejarnos transformar por Dios, volver a Él, ¿no? Que Él nos espera, que Él está ansioso y es el primero que nos busca en este camino y que nos da esa fuerza también y esa gracia para responder a ese llamado, ¿no? Pero yo creo que es sumamente importante ser santos, ¿no? Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Es algo que se olvida hoy en día, ¿no? Sí. Y que lamentablemente muchos creen que la santidad es para algunos. Exactamente. Que para el religioso, para la monjita, para el sacerdote. Pero en realidad lo que se ha olvidado es que cualquier persona en su estado, en cualquier estado, ¿no? Que esté viviendo, ya sea profesional, ya sea familiar, ¿no? Puede ser santo. El deseo, y es lo que insistió mucho el Concilio Vaticano II, ¿no? La santidad en todos los feligreses, y que también pues que nosotros debemos de manifestar ese amor, ¿no? Manifestar ese amor, ser signos, como decía el Papa Francisco, como usted también nos expresaba, y es una invitación que Dios nos hace, ¿no? A ser santos. Entonces, porque eso nos ayuda a salir de nosotros mismos. Exactamente. ¿No? Entonces, es una alegría pues haber compartido con usted, hermana. Muchas gracias. La verdad es un privilegio, ¿no? Estar acompañarnos en este programa. La vamos a tener más frecuente por acá. Intentaremos. Invitarlos, ¿no? Lo que nos decía la hermana, lo que nos dice el Santo Padre en la bula, de ser signos y estar aferrados a la vida eterna, ¿no? Y ser santos, que es lo esencial de todo, ¿no? Si nosotros somos santos y vivimos en santidad, todo lo que hagamos será el fundamento y el sostén de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es la invitación a ser santos, pero recordar que la santidad no nos viene por nosotros mismos, sino que es una gracia que Dios nos da. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa.